Bienvenidos a este webinar gratuito sobre imágenes forenses. Mi nombre es Alonso Eduardo Caballero Quesada. Soy instructor y consultor en temas de hacking ético, forense digital y GNU Linux. Mi sitio web, de seguro ya lo conocen, han debido ingresar para participar y registrarse al presente webinar, como también mi correo electrónico, al cual pueden escribirme para alguna consulta, alguna anotación, algún comentario sobre los diferentes servicios los cuales proporciono, incluyendo, claro, este tipo de capacitaciones. Vamos a iniciar entonces este webinar presentando un breve resumen de quién soy, para aquellos quienes no me conocen. Tengo algunas certificaciones, he participado en algunos eventos, tanto a nivel nacional como internacional. Estoy en las principales redes sociales, en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, en YouTube, mi sitio web y mi correo electrónico también lo tienen allí presente y por esos medios podemos mantener contacto. Anuncios, publicaciones, algunos enlaces de interés son compartidos a través de mis redes sociales, netamente para temas profesionales. Vamos a iniciar entonces este webinar, el cual tiene una duración aproximada de 50-55 minutos. Esperemos el tiempo sea generoso para poder al final absorber algunas consultas, si no, con todo agrado en mi correo electrónico nos podremos comunicar. Bien, vamos a iniciar con una breve introducción. Mencionar, así como desarrollo los cursos, mis diferentes servicios de capacitación, la mayor parte es realizada de manera práctica, es decir, a través de ejemplos, a través de demostraciones, a través de prácticas. Personalmente considero la mejor manera de asimilar ciertos contenidos. Entonces vamos a realizar una breve introducción, algunos conceptos fundamentales y relevantes, para luego realizar los ejemplos y las demostraciones. Bien, cuando estamos enfrentando un incidente, una gran y significativa cantidad de datos es capturada, preservada, catalogada y luego analizada. Una de las consideradas o las cuales se considera más completas fuentes de información es la imagen forense de un sistema de cómputo afectado o sospechoso. Es decir, la imagen forense generada u obtenida de un sistema de cómputo afectado o sospechoso. Ahora, existen dos tipos de imágenes forenses. La imagen forense simple y la imagen forense entre comillas, ¿ok? La imagen forense. La primera consiste en realizar una copia de datos específicos, tal vez un archivo, un grupo de archivos, una partición, un disco completo u otros elementos. Y la imagen forense, o la imagen forense, entre comillas, la cual es una copia precisa, exacta de datos, creada con el objetivo, y esto se subraya, el objetivo es ser admisible como evidencia en procedimientos legales. También se define una imagen forense como una imagen de cada bit factible de ser accedido desde el medio origen o el medio fuente. También subrayo esto de ser accedido, porque como comprenderán, muchas veces podrían haber ciertas áreas del dispositivo de almacenamiento los cuales no sean factibles de ser accedidos. Entonces, considerar esto. Entonces, se deben realizar las imágenes forenses, generar las imágenes forenses con los métodos generalmente aceptados por la comunidad forense, ya procedimientos ampliamente utilizados, ampliamente aceptados, los cuales también ustedes deben de considerar sustentar cuando sea requerido. Muy bien, en lo correspondiente a la imagen forense, la herramienta a utilizar para generar las imágenes forenses puede ser una solución proporcionada por un software o puede ser una solución proporcionada a través de la utilización de un hardware. Sea el caso, software o hardware debe cumplir los siguientes puntos. La herramienta debe de hacer una imagen o incluir cada bit de datos factible de ser accedido sobre el dispositivo de almacenamiento o el origen. La herramienta debe crear una imagen forense del medio de almacenamiento original, ¿ok? Exactamente del medio original. La herramienta a utilizar debe manejar errores de lectura de una manera robusta y gentil. Aunque el proceso de lectura fallase, este debe de continuar. Y esto también es importante sea registrado en los resultados. Generalmente las herramientas forenses generan un archivo adicional en el cual se registra todo el proceso realizado. Y si se generasen errores durante el procedimiento, estos deben de ser registrados porque luego necesitan ser incluidos dentro del reporte con los hallazgos o el reporte del procedimiento.
Entonces, es importante la documentación. Bueno, hay toda una metodología la cual ya en el curso a propósito del tema, luego les voy a mencionar, donde se considera toda esta metodología y donde voy a exponer todo eso, pero es importante en este momento, hablando de las imágenes forenses puntualmente, este proceso sea totalmente registrado. La herramienta o el proceso no debe hacer ningún cambio hacia el dispositivo de almacenamiento original. Y para esto se puede utilizar una solución por software o una solución por hardware, la cual sea también eh, utilizada para impedir esto. Generalmente se les denomina bloqueadores de escritura, es decir, no permite realizar ningún tipo de escritura hacia los medios orígenes, o a los medios originales o a los medios fuente. También la herramienta debe generar resultados los cuales sean factibles de ser repetidos y factibles de ser verificados por un tercero. Es decir, si nosotros estamos realizando una investigación y estos dispositivos de almacenamiento son puestos en duda o se pone en duda el procedimiento realizado y se manda a un tercero a realizar el procedimiento, el mismo procedimiento el cual ustedes han realizado, estos deben de poder ser replicados por este tercero, con lo cual conducirá a los mismos resultados. Es decir, este tercero va a tener exactamente los mismos resultados, los cuales ustedes obtuvieron al realizar sus procedimientos. Y las herramientas deben de generar logs o archivos donde se registran los sucesos o eventos detallando las acciones requeridas y cualquier otro error suscitado. Sucede muchas veces cuando se utiliza una herramienta la cual no está específicamente diseñada para un procedimiento de generar una imagen forense, la herramienta se detiene su funcionamiento. Entonces es importante utilizar una herramienta del ámbito forense específicamente diseñada para estos propósitos y permitir, en caso de se suscitase algún error de lectura, el cual es muy común, continúe el proceso. NIST tiene un programa precisamente para evaluar cuáles de estas herramientas cumplen con estos criterios. En la parte final de la diapositiva hay un enlace en el cual pueden visitar y pueden visualizar también cuáles son estas herramientas, las cuales cumplen estas consideraciones mencionadas. Ok, ¿cuáles son los formatos de imágenes forenses? Ok, en lo correspondiente a los formatos de imágenes forenses, debemos tener en consideración, en primera instancia, esto depende mucho del procedimiento de respuesta ante incidentes, ¿ok? El equipo de respuesta a incidentes podría crear y procesar tres tipos primarios de tipos de imágenes forenses. Uno denominado como del disco, por todo el disco, o el disco completo, una partición y lógica. Cada uno de estos tiene un propósito, entonces es importante entender cuándo debemos de seleccionar algunas de ellas. Aquí solamente voy a mencionar algunas consideraciones muy puntuales, ¿ok? De hecho, esto tiene algunas consideraciones adicionales bastante amplias, pero voy a concentrarme en algo muy puntual. A ver, en el caso de la imagen completa de un disco, este es el proceso de obtener la imagen exacta, completa de todo el disco, de todo el dispositivo de almacenamiento. Está el propósito de duplicar cada unidad de asignación direccionable sobre el dispositivo de almacenamiento. Y aquí incluyen algunas áreas como el HPA, bueno, HPA por sus siglas en inglés, Host Protected Areas, o DCOs, o Dry Configuration Overlays. Y bueno, aunque también debemos considerar el propósito principal es tener la imagen completa de todo el dispositivo de almacenamiento. Y aunque esto es, obviamente, lo ideal, no necesariamente es factible en todos los casos o, dado el escenario bajo investigación, no podría ser la opción ideal tratándose de un caso en el cual únicamente se requiere una cierta cantidad de datos o datos residiendo en una partición o en una ubicación específica. A propósito de ello, viene el tema de la imagen de una partición. A ver, muchas herramientas forenses permiten especificar una partición específica, o una partición individual, o un volumen, para generar la imagen forense. Una imagen de una partición es un subconjunto, vamos a denominarlo así, de una imagen completa de un disco y contiene todas las unidades de asignación de únicamente esta partición sobre un disco duro o sobre un dispositivo de almacenamiento.
Esto va a incluir, de hecho, el espacio no asignado, obviamente el espacio asignado, el espacio residual o el espacio de holgura, como también se denomina, en los cuales estén presentes dentro de la partición. Entonces, esto nos permite de alguna manera, si el caso, el escenario bajo investigación únicamente está restringido a ciertos tipos de datos o áreas restringidos a una cierta área del dispositivo de almacenamiento, poder concentrarnos en ese punto. Pero deben tener también en consideración el hecho de únicamente capturar o generar imágenes forenses de una partición podría tener como consecuencia perder datos, los cuales estén en otras particiones o en otro dispositivo de almacenamiento. Bueno, principalmente en otras particiones del mismo dispositivo de almacenamiento. Entonces, bueno, esto es mucho depende de su experiencia, del caso el cual estén enfrentando, pero también deben aplicar un concepto. Si es factible poder obtener toda la imagen forense, tienen el espacio de almacenamiento suficiente, se compensa el tiempo en el cual van a capturar la imagen forense, es decir, si tienen los recursos suficientes y no es indispensable y no es tal vez lo ideal poder únicamente capturar la imagen forense de una partición, podrían optar por capturar la imagen forense de todo el dispositivo de almacenamiento. De hecho, hay algunos casos en los cuales es muy evidente concentrarnos en una partición del disco. Entonces, pueden optar en esos casos. Pero reitero, mucho depende de su experiencia y mucho depende del caso para optar únicamente generar la imagen forense de una partición. Reitero, hay casos específicos donde sí, bueno, ya es obvio que solamente, ya, necesito esta partición para realizar mi procedimiento forense y procedo solamente con la captura de la imagen. Ok, adicionalmente, existe la posibilidad de obtener una imagen lógica. Bueno, una imagen lógica es menos a una imagen forense, vamos a compararlo de esta manera. Es más parecido a una simple copia de archivos. Y este tipo de duplicación, entre comillas, simplemente es una copia lógica de archivos, los cuales pueden estar ordenados por algún criterio, tal vez capturar archivos de extensión JPG, capturar archivos residiendo en un directorio. Ahora bien, la elección de esto depende también del escenario bajo investigación y depende también de los criterios los cuales ustedes apliquen para capturar únicamente un conjunto de archivos. Reitero, puede haber escenarios en los cuales esta es una opción, más allá de únicamente obtener la imagen forense en un disco duro o la imagen forense de una partición, pero me remito a lo ya mencionado. Si tienen los recursos suficientes y es un factor no vital el hecho de únicamente capturar un conjunto de archivos útiles para su investigación, pueden optar por hacer una captura de toda la partición donde residen esos archivos, esos directorios, o hacer la imagen forense de todo el dispositivo de almacenamiento. Reitero, esto mucho depende, y la palabra depende es muy frecuente en el forense de computadoras, del escenario, ¿ok? Del escenario al cual están enfrentando. Entonces, consideren estas opciones, pero también es importante considerar que existe la posibilidad de capturar todo el disco completo, capturar solamente una partición o capturar solamente una imagen lógica. Ahora, lo referente a la integridad de la imagen, cuando una imagen forense es creada, se deben de generar sumas de verificación criptográfica por dos razones. Primero, cuando la imagen es tomada, generada desde una unidad la cual está desconectada, es decir, un sistema está apagado, y luego preservada, el hash es utilizado para verificar y demostrar la imagen forense es una representación verdadera y precisa del original o del origen. Segundo, el hash es utilizado para detectar si los datos fueron modificados desde el punto en el cual se capturó la imagen forense hasta algún punto posterior en el cual se realizó una manipulación incorrecta. Entonces, cuando se trabaja con imágenes estáticas, es decir, yo encuentro un sistema el cual está apagado, procedo a retirar los dispositivos de almacenamiento, lo llevo a un laboratorio forense, genero sus imágenes forenses y
Cuando trabajo con estas imágenes estáticas, los hashes sirven para ambos propósitos. Pues si la imagen fue creada desde un sistema en funcionamiento o un sistema funcionando, reitero, un sistema está en producción, está sirviendo como un servidor web, se está copiando archivos desde hacia el sistema, es decir, está en funcionamiento, está en procesamiento. Si la imagen fuese creada desde un sistema en funcionamiento, o creados para contener una copia lógica de archivos, si el original no es retenido por razones legítimas, el hash simplemente aquí es utilizado para asegurar la integridad se mantiene a través del tiempo de vida de la imagen forense. Porque como comprenderán, si yo realizo o genero una imagen forense desde un sistema funcionando, en cada instante, en cada punto del tiempo, la imagen, el dispositivo de almacenamiento cambia su estado. En cada momento cambia su estado. Entonces, si yo genero una imagen, vamos a poner un ejemplo muy simple. Si yo genero una imagen forense a las 3:00 p.m., cuando finalice el proceso cuando finalice el proceso de generar la imagen forense a las 3:10, por ejemplo, p.m., es decir, 10 minutos después, la imagen, el estado del dispositivo de almacenamiento origen ha cambiado totalmente su estado. Entonces, yo no puedo hacer una comparación del hash de la imagen forense de destino con el hash de la imagen del dispositivo de almacenamiento original. Para propósitos forenses, estos hash deben de coincidir, pero únicamente van a coincidir cuando yo realice una imagen forense, en este caso desde un sistema apagado. Allí sí van a coincidir los hashes, pero en el caso de un sistema funcionando, los hashes no van a coincidir y únicamente van a servir estos hashes generados de las imágenes forenses para asegurar la integridad de estas imágenes se mantienen durante el procedimiento de análisis hasta ser presentados en una corte, en un juzgado o en una reunión de directorio. Ok, ¿cuáles son hay dos puntos importantes los cuales les voy a mencionar. La creación tradicional de imágenes forenses, correcto, y el otro punto va a ser la creación vivo de una imagen forense, donde ya les explicaré algunas consideraciones adicionales. Bueno, vamos con lo primero. En lo referente a la creación tradicional de las imágenes forenses tradicionales se realizan desde unidades estáticas. Aquí se deben utilizar bloqueadores de escritura. La mejor manera de asegurar un medio origen, un medio fuente, un dispositivo de almacenamiento no es modificado, es utilizando un hardware especializado el cual prohíba comando de escritura alcance en el controlador del dispositivo. Y existen diferentes productos comerciales en el mercado. Este hardware, bueno, relativamente es costoso, pero es importantísimo poder utilizar un bloqueador de escritura. Por hardware es el ideal, muy sencillo de sustentar su funcionamiento. Existe también software bloqueador de escritura, el cual ya hace algunos procesos en el sistema operativo. La elección es suya, pero por sugerencia y metodología y por buenas prácticas forenses, se utiliza un bloqueador de escritura por hardware. Existen para SATA, para PATA, para SCSI, para USB, bueno, hay para diferentes interfaces y hay diferentes modelos con diferentes capacidades. Y también existen, aparte de estos bloqueadores de escritura, existen herramientas para crear imágenes forenses. Es decir, una manera tradicional de generar una imagen forense es, yo tengo un dispositivo de almacenamiento, un disco duro, lo conecto al bloqueador de escritura y del bloqueador de escritura lo conecto a mi laptop o mi estación de análisis forense. Entonces, necesito una laptop o una computadora o una estación de análisis forense en el cual se va a almacenar la imagen forense en la cual va siendo generada. Pero existen herramientas, ¿ok? Hardware, las cuales no necesitan una estación de análisis forense y únicamente necesitan un disco duro origen, ¿ok? Desde el cual se va a generar la imagen forense y un disco duro de destino, donde se va a copiar o donde se va a generar la imagen forense desde el dispositivo origen o fuente. Entonces, estas herramientas son autónomas y permiten realizar un copiado bastante óptimo. Bueno, también existen algunas herramientas las cuales permiten crear imágenes forenses a nivel de software. Les mencioné una a nivel de hardware. Entre las herramientas más utilizadas en open source, software libre, tenemos DCFLDD, tenemos DC3DD,
FTK Imager, una herramienta basada en Windows. Bueno, cada una tiene sus ventajas y algunas desventajas en cada situación dependiendo, reitero, esto depende mucho del escenario bajo investigación. Y tenemos también la creación en vivo de una imagen forense. Una duplicación de un sistema en vivo se define como la creación de una imagen desde un medio en un sistema el cual está funcionando. Esta situación no es la ideal, pero algunas veces es la única opción. Muchas veces el sistema es muy crítico y hay muchas consideraciones, muchos elementos, los cuales no permiten que este sistema sea apagado, deje de funcionar. Ok. El proceso para crear la imagen forense va a ser similar a la utilizada para crear una imagen forense desde un medio estático, es decir, de un sistema apagado del cual se extraen los dispositivos de almacenamiento, excepto por dos diferencias. Primero, el ejecutar el software directamente desde un medio portátil o recurso compartido de la red. Podemos insertar una unidad USB, un DVD o a través de recurso de la red. También se deben minimizar las modificaciones hacia el sistema de funcionamiento, como copiar o instalar software. Recuerden que esta interacción de todas maneras va a realizar alguna modificación en el sistema el cual está siendo intervenido, pero ustedes van a estar en la capacidad de sustentar estos cambios. Luego, seleccionar las fuentes correspondientes a los discos duros o dispositivos de almacenamiento, siendo parte del sistema funcionando, y asegurarse de revisar la lista completa de fuentes y crear una imagen forense para cada una de las unidades. Muy bien, vamos a hacer algunas demostraciones, algunas prácticas y algunos ejemplos. Como les decía, así como realizo este tipo de eventos, de webinars gratuitos, también realizo los cursos. Aquí les voy a enviar el enlace al curso, el cual vamos a iniciar. Este es el único curso virtual de informática forense del presente año. Se va a dictar en las fechas y horarios indicados. Están cordialmente invitados a participar en el mismo. Pueden obtener más información en mi correo electrónico, en mi sitio web. Ahí está la información completa. Pueden descargar también un archivo en formato PDF detallando toda la información del curso. Y igual pueden escribirme directamente a mi correo. Entonces vamos a hacer algunas demostraciones. En primera instancia, yo tengo acá un sistema Windows. ¿Okay? Vamos a utilizar dos sistemas, un sistema Windows y un sistema de nombre SIFT, una máquina virtual de nombre SIFT. Bueno, en el caso de generar imágenes forenses del sistema Windows, primero voy a insertar la unidad. Ok. Perfecto. Ok, una de las herramientas las cuales es frecuentemente utilizada para generar imágenes forenses es FTK Imager de Access Data. Access Data, para aquellos quienes no conozcan, es una empresa la cual es propietaria del software forense o de la herramienta forense Forensics Toolkit. Es una de las herramientas forenses más utilizadas a nivel mundial. Bueno, en realidad hay una lucha encarnizada entre Forensics Toolkit y el Case Forensics, ¿okay? Dos de las principales herramientas utilizadas a nivel mundial. Esta herramienta, Access Data FTK Imager, es una herramienta la cual permite, entre otros procedimientos, hacer captura de evidencia. Tengo un webinar, el cual está disponible en mi sitio web y en mi canal de YouTube, en el cual se expone netamente lo que es FTK Imager, ¿ok? No voy a repetir esos procedimientos, porque como comprenderán, eso ya está en el webinar, el cual les estoy indicando. Entonces, lo que les voy a indicar es lo siguiente, eso sí es muy importante. Bueno, FTK Imager les permite realizar o crear imágenes forenses de tres tipos, ¿ok? Principalmente los ya mencionados. Generar una imagen forense desde una unidad física, es decir, la imagen forense por completo de todo el dispositivo de almacenamiento, en este caso es una unidad USB, hacer una imagen de una partición, una unidad lógica, o también les permite generar una imagen forense de un conjunto de archivos, por ejemplo, el contenido de una carpeta, o también yo cuando tengo la posibilidad de previsualizar el dispositivo de almacenamiento, tengo la posibilidad también de seleccionar algunos archivos o algunas carpetas. Ahora, dependiendo de cuál sean sus requerimientos para realizar la captura, pueden seleccionar algunos de ellos.
Para darles un ejemplo, voy a seleccionar una unidad completa. Cuando seleccionan, por ejemplo, una unidad completa, les va a mencionar todas las unidades de manera autónoma. Es decir, tengo un disco duro de 53 gigas y tengo una unidad física de 7 gigas. ¿Ok? Si yo hubiese seleccionado, por ejemplo, ¿dónde está? Si hubiese seleccionado, por ejemplo, una unidad lógica, ¿ok? Y si la partición C, por ejemplo, tiene dos particiones, perdón, el primer disco duro tiene dos particiones, aquí yo hubiera visto partición 1, partición 2, la partición 1 tal vez sea en NTFS, la partición 2 en FAT32. En el caso de la unidad E, es decir, la unidad USB, hay solamente una partición. Entonces, así yo tengo la posibilidad de poder generar las imágenes forenses dependiendo de cuál sean mis requerimientos de captura de una imagen forense. ¿Ok? En el caso de un conjunto de archivos, esta es una imagen lógica del contenido de una carpeta, y solamente va a incluir los archivos lógicos, ¿ok? No necesariamente aquí va a incluir los metadatos del sistema de archivo, los archivos borrados, el espacio sin asignar. Eso también deben tener en consideración, ya lo mencioné también anteriormente. Entonces, cuando se genera una imagen forense de este tipo, vamos a hacer la unidad lógica, ¿ok? Se selecciona el tipo de imagen forense. Y eso, por eso quería mostrarles este caso, el detalle. En el caso de Forensics Toolkit, tiene la posibilidad de generar imágenes forenses para, el primero es en RAW, ¿ok? En RAW. Este formato es el formato en bruto, en crudo, es decir, el archivo generado va a ser exactamente una copia exacta del dispositivo origen o el dispositivo de almacenamiento fuente. No va a contener absolutamente nada más, es decir, cada byte, cada bit del origen va a ser representado en un archivo exactamente en ese orden, los mismos bits, en la misma secuencia, exactamente idéntico. Tiene la posibilidad de generar el formato E01 de Encase. Les mencionaba hace un momento Encase Forensics, de la Guidance Software. Bueno, Encase Forensics tiene su propio formato. Es el formato de archivo de imagen o el formato para crear un archivo de imagen forense de Encase. Aquí se obtiene información, ¿ok? O aquí se incluye información de la imagen forense, pero también se incluye información adicional. Es decir, dentro del archivo contenedor existe una parte la cual corresponde a la imagen forense y existe otra parte correspondiente a, por ejemplo, el nombre del caso, información del investigador, las sumas de verificación o los hashes, entre otra información relevante. Hay un formato reciente, el cual es el formato, bueno, la versión 2, podríamos denominarlo así, de este formato, la cual es el formato EWF. Las extensiones son EWF y LX, EX también, si estoy en lo correcto en lo referente a las extensiones. Y bueno, es un formato propietario, aunque algunas herramientas forenses, open source, también tienen la capacidad de leer este formato. Afortunadamente hay esta posibilidad de leer formatos forenses, ya sea de software propietario, y eso le añade un interesante nivel al propósito de analizar este tipo de imágenes. Adicionalmente, existe también la posibilidad de generar una imagen forense en el formato AFF. Bueno, yo voy a utilizar estos tres formatos, pero allá, sobre el formato AFF, antes de pasar a las prácticas siguientes, bueno, el formato AFF son las siglas de Advanced Forensics Format. Es un formato abierto, ampliable para almacenamiento de imágenes de discos y también metadatos forenses, es decir, aparte de la imagen forense, también existen metadatos sobre la imagen. También este formato es soportado, es leído por la mayoría de software forense y esta es una de las partes muy importantes, es decir, software propietario puede leer en formato bruto, puede leer en formato AFF y software open source puede leer también los formatos propietarios. Entonces, esto le añade las capacidades para el analista, pueda tener herramientas disponibles, no importando el formato. Ok, bueno, el procedimiento, como les dije, para generar la imagen forense, lo pueden revisar
en este webinar sobre Forensics Toolkit. Mi idea y mi propósito es mostrarles Forensics Toolkit para que puedan percibir cómo les permite generar tipos de imágenes forenses de la unidad por completo, de las particiones, de un conjunto de archivos lógicos y también los tipos de imágenes factibles de realizar, como el formato en bruto, el formato F0, E01 y el formato AFF. Ok, este procedimiento también, reitero, está detallado en el otro webinar. Ok, ahora, les voy a mostrar, ya cuando tenemos generada la imagen forense, ok, cuando tenemos ya generada la imagen forense, les voy a mencionar, vamos a ir a SIFT. Bueno, esta es una máquina virtual basada en Linux de nombre SIFT, parte de la SANS, ¿ok? La cual es una distribución basada en Linux, en Ubuntu Linux, la cual contiene todas las herramientas necesarias para el tema de respuesta a incidentes, análisis forense y otras capacidades adicionales. Entonces, esta es una poderosa herramienta, es una distribución. ¿Cuál es la ventaja de utilizar una distribución netamente orientada y especializada en un ámbito? Que tiene las herramientas pertinentes, está configurada ya, viene, vamos a decirlo, previamente configurada para ustedes simplemente puedan utilizar las herramientas. Y esto es una de las facilidades de este propósito, para este propósito. Ahora, cuando nosotros deseamos generar una imagen forense en un sistema Linux, y para esto necesito la unidad USB. A ver, un momento, voy a desconectar. Ok, en el anterior escenario, en el cual estábamos utilizando FTK Imager, ok. En el anterior caso que estamos utilizando FTK Imager, podríamos utilizar esta herramienta para generar la imagen forense de unidades conectadas, como una USB a un sistema en funcionamiento, o de los discos duros de un sistema en funcionamiento. De hecho, FTK Imager es muy bueno en esos escenarios, como para capturar la RAM también, entre otras aplicaciones. Pero una manera también muy interesante de poder generar imágenes forenses desde un sistema o desde un dispositivo el cual hemos retirado o un sistema el cual ya no está funcionando es utilizar, por ejemplo, esta máquina virtual de nombre SIFT. Entonces voy a insertar la unidad USB a esta máquina virtual. ¿Sí? Y una de las primeras acciones las cuales vamos a realizar es visualizar los dispositivos conectados. En el caso de Linux, ¿okay? Podemos utilizar el comando fdisk. El comando es fdisk, corrección, les va a permitir listar información sobre los dispositivos conectados al sistema. También existe un archivo de registro, un archivo log en Windows donde se van registrando los dispositivos los cuales están siendo conectados o están conectados al sistema, pero fdisk les permite obtener este tipo de información. Entonces les muestra información bastante detallada sobre el dispositivo. Recuerden que en Linux hay un directorio /dev. Bueno, para empezar, en Linux todo es un archivo, ¿ok? Entonces, aquí hay un directorio dev donde donde recibe un archivo de nombre SDA, el cual representa al dispositivo de almacenamiento, en este caso el primer disco duro de 100 gigas. Y existe un dispositivo de nombre SDB2, o para ser más exactos, un archivo de nombre SDB2, el cual representa la unidad USB, la cual he conectado a este sistema. Me da información del tamaño de sectores, me da información a nivel físico-lógico, el identificador del disco, me da los sectores del disco de almacenamiento, el tipo de sistema de archivos para esos dispositivos de almacenamiento. Entonces, si yo quisiese generar una imagen forense, puedo utilizar la clásica herramienta. Hay una herramienta, de seguro aquellos quienes están en el tema, de nombre SFLDD. ¿Okay? La herramienta de SFLDD es una herramienta en la cual es una mejora o una herramienta basada en el comando dd, incluida en la mayoría de sistemas Linux, el cual les permite copiar un archivo, convertir, y formatear de acuerdo a ciertas opciones. Es una herramienta la cual es muy utilizada también para el tema de generar imágenes forenses. Pero existe también otra herramienta, la cual tiene por nombre DC3 o DC3DD, ¿okay? DC3DD. Y esta herramienta es una herramienta específicamente diseñada con funcionalidades y capacidades forenses. Ahora, esta herramienta tiene muchísimas opciones, las cuales pueden ustedes utilizar para generar una imagen forense. Para propósitos del ejemplo, ¿okay? Yo voy a utilizar
este comando, por propósitos de tiempo, les voy a copiar aquí y les voy a explicar cuál es el propósito de este comando. Bueno, este comando dc3dd, primero voy a definir el origen. Recuerden que con el comando fdisk puede obtener cuáles son las representaciones o los nombres de archivo representando a los dispositivos de almacenamiento. En este caso, SDB representa a toda la unidad USB por completo. Si yo quisiese definir una partición, tal vez la primera partición sea SDB1, la segunda partición SDB2, dependiendo de la información obtenida por fdisk. Entonces, IF representa al archivo de entrada, input file. HOF, en el caso de herramienta DC3DD, escribe la salida del procedimiento, es decir, de generar una copia exacta del origen. Esta opción escribe la salida hacia un archivo o también puede ser un dispositivo y también va a realizar un hash de todos los bytes de salida y lo va a verificar, y por eso es muy importante utilizar una herramienta así, lo verifica comparando el hash de salida hacia el hash de entrada. ¿Y cuáles son esos hashes? Bueno, los hashes los podemos definir con la opción hash. Aquí estamos definiendo dos hashes, hash MD5 y hash SHA de 256. Por metodología y buenas prácticas forenses, y bueno, aparte de esto vamos a mencionar otros más en el curso. Bueno, en este caso estamos utilizando dos, ¿ok? MD5 y el SHA de 256. Por metodología se sugiere que sean dos hashes. Bueno, FTK Imager, la anterior herramienta visual en Windows, la cual les mostraba, genera en hashes MD5 y SHA1. En este caso es SHA de 256. Y también con la opción log, va a registrar las estadísticas de entrada y salida, diagnóstico, hashes totales de la entrada y salida hacia un archivo. Y el comando verb va a activar un reporte con bastante verbosidad, por eso le estoy colocando verb igual on, para cada, para retomar la explicación, el comando verb va a activar un reporte con bastante verbosidad donde los sectores de entrada y salida van a ser registrados, reportados para cada archivo en el conjunto de archivos especificado utilizando IFS, OFS, es decir, todo lo cual hemos definido previamente como origen y como salida. Y el SSZ es, por defecto se va a definir a 512, es decir, el tamaño por defecto del sector en bytes. Y bueno, en este caso lo vamos a dejar a 512. Esta información también la podemos obtener de la salida del comando fdisk. Bueno, yo ya había realizado este procedimiento, ¿ok? De manera previa. El detalle con generar las imágenes forenses es el tema del tiempo. Alrededor de 5, 10 minutos, 15 minutos para esta unidad, dependiendo de la herramienta. Y aquí, por ejemplo, les muestro los resultados de generar una imagen forense. En este caso con DC3DD. Entonces pueden ver, por ejemplo, cuánto ha demandado la copia. En este caso, 2065 segundos a una velocidad de 3,6 megabits por segundo. Y luego, es decir, eso demandó generar la copia, la imagen forense. Y la verificación, es decir, comparar el hash de origen con el hash de destino, demandó alrededor de 116 segundos. Eso fue muchísimo más rápido, obviamente, y se hizo a una velocidad de 64 megabits por segundo. Y luego los hashes. Pueden visualizar ustedes los hashes, y estos hashes son generados desde el origen y generados desde la imagen forense generada. Entonces, estos hashes se comparan al finalizar el proceso. Bueno, en realidad no se comparan al finalizar, es decir, ya se va generando el hash conforme se va copiando. Es decir, conforme la herramienta copia desde el origen, desde el dispositivo de origen, estos hashes se van siendo calculados, porque no es muy óptimo esperar a finalice el procedimiento para recién generar el hash del origen, porque sería una doble lectura. Entonces, en este caso, mientras se va leyendo desde el origen, se va calculando su hash. Finalizado la copia, ya tenemos el hash de origen y solamente necesitamos verificarlo con el hash del archivo conteniendo la imagen forense generada. Y esto se realiza para los dos tipos de hashes. Pueden ver los resultados de la comparación, en ambos casos es correcto, y todo el reporte es totalmente detallado y generado exitosamente. Ahora bien, aquí debemos también tener presente, bueno, aquí ya tengo ya un detalle, el cual ahora les muestro. Por ejemplo, aquí
tengo una imagen forense generada en formato E01, ¿correcto? En este caso pueden ver cómo en un formato E01 el tamaño es de 2.7 gigas. El formato en bruto, estas imágenes han sido generadas desde la misma unidad USB o el mismo dispositivo de almacenamiento. La imagen en bruto ha sido o es de 7.4 gigas. En el caso del formato E01, debo de mencionar que este formato E01, al momento de generar la imagen forense, se ha utilizado compresión. Ese es uno de los beneficios de utilizar este formato. Es factible comprimir al momento de generar la imagen forense. Para el caso del formato AFF, ¿okay? También se ha habilitado la compresión. Estas imágenes forenses, estas cuatro imágenes forenses, perdón, estas dos imágenes forenses, el formato E01 y el formato AFF, han sido generados utilizando FTK Imager. ¿Okay? La extensión DD, la imagen forense con la extensión DD ha sido generada utilizando el comando DC3DD. Ahora bien, les mencionaba también que esta herramienta, ¿okay? Esta herramienta, como por ejemplo, ¿dónde está? Un segundo, quiere listar. Okay. Esta herramienta, tengo un archivo en el cual se registra todo el proceso realizado con FTK Imager. Por ejemplo, aquí está el reporte generado con FTK Imager para la generación de esta imagen forense. Información del caso, ¿okay? E información de dispositivo de almacenamiento, incluyendo los hashes y, claro está, las verificaciones realizadas con los hashes. Si se percatan, es muy similar a lo generado con la herramienta DC3DD. Entonces, en primera instancia tenemos el tema de las imágenes. Dependiendo del formato y dependiendo si hemos habilitado la compresión, vamos a tener esto. Ahora, otro tema. Cuando estamos trabajando con imágenes forenses, podemos utilizar un comando, el cual es el comando file, para obtener información de estas imágenes forenses. Por ejemplo, el formato E01 es reconocido por el comando file como encase y el formato de archivo de imagen de encase. En el caso del formato DD, ¿ok? Me dice que es, por ejemplo, un archivo conteniendo información de un sector de arranque, dónde empiezan las particiones, etc. Y para el formato AFF también puedo obtener ese tipo de información. Bueno, en el caso del formato AFF solamente me muestra que es un archivo de datos, ¿ok? El comando file no puede obtener información exacta del mismo. Ahora bien, nosotros podemos visualizar estas imágenes forenses. En realidad, podemos visualizarlas directamente y trabajar directamente con las imágenes forenses. Ahora, existen las herramientas para realizar el análisis forense, como son Encase Forensics, Forensics Toolkit, Autopsy 4, los cuales son las herramientas para utilizar o en las cuales vamos a importar las imágenes forenses y vamos a poder realizar el análisis dentro de ellas. Pero para mis propósitos, por ejemplo, vamos a utilizar la herramienta, vamos a previsualizar utilizando la herramienta HD, el cual es una herramienta muy interesante. Voy aquí a visualizar, ¿ok? Directamente la unidad SDB. La unidad SDB, recuerden, es la unidad la cual está conectada a este sistema, es decir, la unidad USB. Y pueden visualizar allí, también voy a utilizar, lo voy a comparar con la imagen forense. Bueno, en realidad solamente estamos visualizando los primeros 200 bytes, ¿ok? Solamente estamos visualizando los primeros 12 bytes. Es decir, en primera instancia tenemos la información leída desde la unidad USB original, la parte de arriba, y en la parte intermedia estamos visualizando parte de la imagen forense. Bueno, los primeros 200 bytes de la imagen forense generada. ¿Ok? En realidad, las dos imágenes forenses, si generamos los hashes, ambas, la unidad original y el archivo conteniendo la imagen forense van a ser exactos. También podemos utilizar un editor hexadecimal, como les indicaba. Por ejemplo, aquí voy a utilizar en Kali Linux, en CIF, en esta máquina virtual de nombre CIF, tenemos una herramienta de nombre Bless, en el cual podemos
en realidad Bless es un editor hexadecimal, entonces con este editor hexadecimal de nombre Bless, podemos nosotros visualizar toda la imagen forense. Claro, aquí estamos visualizando la imagen forense a nivel hexadecimal. Tenemos una columna en el lado izquierdo, el cual es el offset, un contenido intermedio, el cual es la representación hexadecimal del contenido del dispositivo de almacenamiento, y un panel o una columna derecha conteniendo la representación en ASCII. ¿Okay? Tal vez por ahí algunas cadenas ASCII podríamos sí interpretarla, por ejemplo, aquí dice Invalid Partition Table, Error Loading Operating System, ¿ok? Pero en realidad, como comprenderán, aquí puede haber datos binarios, cuales sean incomprensibles. Entonces, para eso, aunque es factible trabajar con una editora hexadecimal, existen herramientas forenses específicas, como las ya mencionadas, para realizar el proceso de análisis, todo el proceso de análisis. De hecho, una herramienta forense de este tipo es importantísima, pero se trabaja con herramientas específicamente diseñadas para este propósito. ¿Cómo podemos entonces, visualizar las imágenes forenses, las cuales tienen metadatos? Esto, lo cual yo les he mostrado aquí, ¿correcto? Es parte de la imagen forense en bruto, ¿ok? Pero, ¿qué sucede con las imágenes forenses las cuales tienen un formato propietario? Bueno, eso es lo cual les voy a mostrar. En menor tamaño, aquí está el identificador, por ejemplo, del formato en case, es el EBEVF, y claro, en este caso existe anteriormente visualizado, es improbable nosotros lo podamos utilizar. ¿Ok? Y recuerden que también, bueno, en el ámbito forense, muchos archivos tienen sus propios identificadores y, claro, las imágenes forenses también tienen sus propios identificadores. Por ejemplo, con el formato AFF. En el formato AFF también tenemos un identificador, el cual tienen aquí, AFF10, ¿ok? Los códigos hexadecimales también. Y aquí, como es un formato, bueno, es incluye los metadatos, también es improbable que aquí podamos hacer algo directamente, ¿ok? Entonces, esto es lo fundamental, lo cual deben entender sobre las imágenes forenses en lo referente a los formatos propietarios y el formato en bruto. El formato en bruto sí se puede trabajar. Claro, que se puede extraer la imagen forense o hacer la conversión, sí se puede hacer la conversión, es decir, convertir de AFF a un formato en bruto, convertir un E01 a un formato en bruto y viceversa. Se puede hacer también. Ahora, ¿cómo podemos trabajar entonces con una imagen forense en bruto? Bueno, para empezar podemos utilizar el comando imgstat. Este comando imgstat me permite obtener información de la disposición de una imagen forense. Y aquí les voy a mostrar. No, necesito esta imagen forense de aquí. Ok, vamos a trabajar primero con este formato en bruto. Aquí. Ok, ImageStat, IMGStat, me permite obtener cuál es el tipo de imagen forense, en este caso es una imagen forense en bruto, me reporta la herramienta y luego me dice el tamaño en bytes. Ok, hasta ahí todo bien. También yo podría intentar generar el hash, SHA1 ok, podría yo intentar obtener el hash de esta imagen forense. ¿Por qué? Lo primero, lo cual yo debo de hacer cuando recibo un ítem de evidencia, es decir, una imagen forense, y claro, previo al tema de la cadena de custodia, registrar, yo estoy tomando el control del elemento, del dispositivo de almacenamiento, o para ser más exactos, de la imagen forense. Entonces, yo debo de registrar en la cadena de custodia y verificar la imagen forense tenga el hash, el cual me está reportando, y luego de generar el hash, verificar y reafirmar, validar, esa es la imagen forense exacta a la cual se me está haciendo entrega. Entonces, en este caso, yo puedo trabajar con la imagen forense una vez verificado el hash. Entonces, este hash también ha sido reportado o debe estar registrado en el archivo log, el cual ha sido producto de la herramienta o ha generado la herramienta en la cual yo he utilizado, FTK Imager, o en este caso DC3DD. ¿Ok? Espero no demore mucho tiempo. Y bueno, vamos a seguir la explicación. Entonces, ya.
Entonces, aquí debo realizar las dos verificaciones. Puedo realizar la verificación con MD5 Zoom, ¿ok? Porque si en el reporte, el cual me están entregando, los hashes han sido generados con MD5, bueno, verifico el MD5. Si han generado con SHA1 Zoom, bueno, verifico con SHA1 Zoom o con SHA de 256, dependiendo de cuáles sean esos hashes con los cuales se me ha entregado el ítem de evidencia. En este caso, bueno, la imagen forense, ¿ok? Bien, correcto. A ver, un minuto más y si no lo detengo para seguir la explicación. Ok, ahora bien, solamente para propósitos de muestra, ¿ok? Yo les voy a exponer cómo se puede generar, cómo se puede trabajar directamente con una imagen forense. No voy a realizar un análisis, obviamente, simplemente mostrándole que la imagen forense contiene información válida que se ha generado correctamente. Ahí está el hash, afortunadamente. Realizado esto, puedo hacer lo siguiente. Primero voy a mostrar o obtener la disposición MMLS, la disposición de esta imagen forense. Esta imagen forense está constituida de diferentes partes y ahí tengo yo tu disposición. Entonces voy a utilizar la herramienta MMLS para hacer ese propósito, pero voy a utilizar la herramienta FLS. Todas estas herramientas son parte de SleuthKit para, a partir del offset 8064, donde inicia esta partición FAT32, mostrarme el directorio raíz. Es decir, allí hay un sistema de archivos y lo cual ustedes están visualizando allí es el contenido del sistema de archivos, incluyendo los metaarchivos, sea el caso. Entonces, allí pueden ver cómo en la imagen forense en realidad existe ese tipo de contenidos, existe información, existe archivos, existe datos y yo puedo trabajar directamente allí. Ahora, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Ok? Con un formato propietario. Por ejemplo, vamos a hacerlo con el formato AFF. Ok, vamos a empezar con el formato AFF. Utilizo el comando image_stat y me dice, el tipo de formato es AFF, me muestra el tamaño en bytes, me muestra la fecha de adquisición, el creador, los hashes no me los muestra y algunas notas, es decir, sus metadatos. Pero para trabajar con este formato tengo herramientas específicas, como por ejemplo la herramienta AFF-Info. ¿Ok? La herramienta AFF-Info me va a obtener, aunque sea redundante, información sobre esta imagen forense. Pueden ver ustedes allí al detalle toda la información relevante sobre esta imagen forense en formato AFF. Si ha habido etiquetados con sectores, ha habido algunos sectores malos, la versión de AFF lib utilizada, cuando el nombre del caso, el ítem de evidencia, el investigador, cuándo se realizó la captura, desde cuál dispositivo o sistema se realizó la captura, entre otro tipo de información. También puedo verificar, como comprenderán, cuando yo estoy trabajando con una imagen forense, primero recibida, primero obtengo información de la imagen y luego debo de verificar la imagen forense, o viceversa, como ustedes lo crean conveniente. Existe una herramienta la cual es AFF Verify o AFF Verify, la cual me permite verificar esta imagen forense en formato AFF. ¿Ok? Entonces, son herramientas específicas y esto es lo cual quiero sea bien asimilado. Hay herramientas específicas dependiendo del formato de las imágenes forenses con los cuales ustedes pueden trabajar. Y existen herramientas genéricas como las herramientas de SleuthKit, las cuales estoy utilizando image_stat, estoy utilizando MMLS, FLS, son parte de SleuthKit. SleuthKit, para aquellos que tal vez no han escuchado, no han utilizado esta herramienta, es un conjunto de herramientas en modo consola, los cuales les permiten realizar análisis forense a sistemas de archivos y volúmenes. Entonces, en este momento estoy verificando la imagen forense, no debe demandar mucho tiempo, de un formato AFF. Y, ok, también algo muy frecuentemente consultado es cuánto me demora generar una imagen forense de un disco de 500 gigas, de un disco de 1 tera. Bueno, hay muchos factores los cuales afectan la generación de una imagen forense. Primero, el desempeño, la funcionalidad del disco duro. Si es un disco duro activo, como comprenderán, podría tener un menor desempeño en cuanto a lectura. También la velocidad de su dispositivo donde van a escribir, si están haciéndolo directamente a través de una interfaz, por ejemplo, un hardware, o a través de la red,
de manera remota. Hay muchos factores los cuales afectan. Ok, entonces esto se ha sido verificado correctamente y no hay ningún inconveniente. Y nuevamente, para propósitos de ejemplo también, voy a utilizar el comando FLS, 30. Ahí está, para ver la disposición de esta imagen. Y voy a utilizar el comando FLS 8064 para poder ver el directorio de raíz. Y es idéntico, reitero, las tres imágenes forenses han sido obtenidas de la misma unidad USB. Vamos con el último formato, el tiempo no está siendo muy generoso, pero bueno, ya mucho de esto y más, muchísimo más, vamos a verlo ya en el curso. Ok, vamos con el siguiente. El último formato es el formato de InCase, ok, no por ser el último es el menos importante, al contrario. Este formato de InCase es muy utilizado también. Voy a utilizar el comando ImageStat, parte de SlushBit, y pueden ver, me dice, el tipo de imagen forense es un EWF y el tamaño de los datos es de tantos bytes. Y también me muestra el hash en MD5. Nuevamente, existen herramientas específicas para yo trabajar con este formato. Tengo un curso de herramientas y una de estos comandos es IWF-info. Este comando me va a permitir obtener información de esta imagen forense, por ejemplo, los metadatos, los cuales están incorporados o incrustados dentro de esta imagen forense. El número de caso, la descripción, quién es el examinador, el ítem de evidencia, algunas anotaciones, cuándo se inició la captura, el sistema operativo, cuál es el software con el cual se hizo esta captura, este Imager, el tipo de dispositivo y los hashes, muy importante. Pero claro, como ya les estaba indicando, es también muy importante el poder verificar esta imagen forense. ¿Y cómo se realiza? Hay un comando el cual tiene por nombre IWF-Verify para este propósito. Entonces, de esta manera puedo verificar una imagen forense en formato E01 antes de trabajar con ella. Y siguiendo con el tema de los factores los cuales afectan la creación de una imagen forense, aparte del tipo de dispositivo, es el tipo de conector. Por ejemplo, si es un SATA, si es un PATA, si es un IDE, si es una unidad USB externa. ¿Okay? Estos conectores pueden leer las especificaciones del producto y ahí les va a indicar cuál es la velocidad de lectura, cuál es la velocidad de escritura de estos dispositivos, afectado, claro está, por cuál es la velocidad de su dispositivo de almacenamiento de destino. Y siempre deben de leer las especificaciones, ¿ok? Para tener el mejor desempeño cuando realicen las imágenes forenses. Puede demandar muchas horas y esto es algo inevitable, ¿ok? Hay muchos productos los cuales tratan de acelerar el procedimiento, pero esto puede demandar horas. Entonces, deben tener en consideración cuando tengan este tipo de proyectos, considerar el tiempo el cual les va a demandar hacer la captura de la evidencia. Ok, antes de finalizar, entonces tenemos la verificación, ya se ha realizado la verificación, me dice los hashes, ok, calculados, verificados y todo está, me dice EWF Verify Success, es decir, éxito. Ok, y bueno, probemos también si es factible, si es una imagen forense totalmente válida. Ok, MLS, ahí están las particiones. Afortunadamente el distribuidor ya puede leer estos formatos directamente, no necesita nada adicional. Y utilicemos FLS para leer información de estos archivos. Ok, ahí está. El directorio raíz, incluyendo los metaarchivos, incluyendo directorios, incluyendo archivos, incluyendo los, la información relevante, ¿ok? Bien. El tiempo es generoso y de mi parte al curso de informática forense, el único curso al cual vamos a dictar el presente año. Nuevamente les envío el enlace para aquellos quienes no han revisado, han integrado al webinar. Mencionarles, hay un temario el cual pueden revisar directamente en el sitio web, el cual es invitado, se desarrolla todo el temario, el curso se dicta en los días y horarios establecidos. Adicionalmente, todas las sesiones son también grabadas en video, es decir, aquellos quienes por alguna razón no puedan asistir a alguna sesión o por el tema del horario, van a recibir todos ustedes el video de todas las sesiones en audio de alta definición, en video de alta definición y con una buena calidad de audio. Bien, adicionalmente, todos los cursos virtuales los cuales dicto están disponibles en mi sitio web, están disponibles en video también para su adquisición, hay
cursos de hacking ético, de hacking aplicaciones web, de hacking Kali Linux, de OSINT, Open Source Intelligence, de curso por SREs y muchos otros cursos más. Todos estos están disponibles en mi sitio web. Hay más contenidos, tengo 45 webinars gratuitos en mi sitio web, en mi canal de YouTube, están cordialmente invitados a suscribirse, allí pueden ver todos estos videos, incluyendo este video, el cual también los voy a subir, las diapositivas también las voy a publicar, lo voy a anunciar oportunamente en las redes sociales, existen artículos, existen documentos los cuales he publicado y un blog el cual trato de constantemente publicar. Bien, de mi parte solamente agradecerles su participación en el presente webinar, estoy seguro con algunos de ustedes me voy a encontrar en el curso y con otros nos estaremos encontrando en algún próximo evento. Gracias por su participación, reitero la invitación a participar en este curso y bueno, espero nos encontremos allí y bueno, reitero con otros nos encontraremos en una próxima oportunidad, un próximo evento. Gracias por su participación. Y para aquellos quienes tienen alguna consulta o pregunta sobre el curso o sobre el webinar, con todo gusto me escriban a mi correo electrónico y yo les voy a responder, ¿ok? Muchas gracias. Gracias por su participación, que tengan buen día. Chao.